En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, San Pío X, Santos Ángeles de la Guarda. Vamos a empezar haciendo una pequeña aclaración. En la charla anterior yo expresé que Monseñor Rifán, Don Rifán de Campos, del Instituto San Juan María Vianney, no tenía el verdadero, no era verdaderamente obispo, me equivoqué. Él tuvo 3 obispos en el momento de su consagración y se utilizó el rito antiguo, verdadero católico tridentino, y había por lo menos uno de esos 3 que sí es verdadero obispo, que es Don Licinio Rangel. Entonces Don Rifán sí es un verdadero obispo. Tenía que corregirme en eso porque ahí me equivoqué. Pero los sacerdotes nuevos del Instituto San Juan María Vianney, algunos de ellos son ordenados obispos por algún obispo moderno, falso obispo, relaciones con el Opus Dei, ¿cierto? Sí, Don Antônio Dias Duarte. Don Antonio Díaz Duarte. É bispo auxiliar do Rio de Janeiro e é bispo moderno, não é mago. E ele tem feito algumas ordenações em Campos quando o Monsenhor Rifán estava enfermo, então pediu ajuda e esse bispo auxiliar do Rio de Janeiro, que não é bispo, foi lá e fez algumas sagrações. Então no clero da administração apostólica já tem falsos padres também, infelizmente. Que tienen sacerdotes que sí son sacerdotes y otros que no lo son porque han sido ordenados por este obispo moderno. Entonces, pero era importante aclarar que Monseñor Rifán sí es verdadero entonces obispo. Primera aclaración, y ahora entramos en tema. Habiendo explicado lo anterior sobre Apostolice Cure, sobre el rito de los anglicanos, vamos a ver qué cosas han ocurrido de igual manera o de semejante manera en el rito moderno. Vamos a ver primero el problema de la forma y después vamos a ver el problema del rito. Con los anglicanos igual, primero la forma y después el rito. La forma verdadera, católica, para crear un sacerdote, para ordenar un sacerdote es esta. No sé si la pueden ver, tal vez los que están al fondo, si les interesa, tendrían que acercarse, yo la voy a traducir y vamos a ver de esta forma, que es la correcta, esta es la católica, cuáles cambios se hicieron sobre esto en lo moderno. La forma, palabras necesarias para la validez y ordenación del verdadero rito católico, dice: da quesumus omnipotens pater, da, te pedimos, Padre omnipotente, y nunc famulum tuo, en este siervo tuyo, presbiteri dignitatem, la dignidad del presbiterio. Y ahora empieza la parte más importante: innova in viceribus eius spiritum sanctitatis, renueva en sus entrañas el espíritu de santidad. Espíritu de santidad, recuerden que ayer enseñé que a través de la enseñanza de los papas, la forma tiene que tener 2 elementos para que valga y sirva. Tiene que tener la mención del Espíritu Santo o de la gracia del Espíritu Santo y el orden o potestad que otorga. Otorga sacerdocio u otorga obispo, acá estamos con el sacerdocio. Entonces, renueva en sus entrañas el espíritu de santidad. Esto es el elemento número 1 para la validez. Espíritu de santidad es una expresión, esto es el verdadero rito católico, es una expresión totalmente perfecta para nombrar al Espíritu Santo. Ella tiene un elemento para la validez. Ut, para que acceptum a te Deus, para que recibido de ti, Dios, secundi meriti dignitatem obteniat, obtenga
la dignidad del segundo mérito. La dignidad del segundo mérito, esta es la fórmula antigua católica. La dignidad del segundo mérito es el segundo elemento, es lo mismo que decir sacerdocio. Para Kleber, que preguntaba si tenían que ser palabras como más explícitas o clásicas, no, hay muchas palabras análogas. Desde que sea un rito católico y se hayan aceptado estas expresiones, espíritu de santidad es el elemento número 1, Espíritu Santo equivale, y la dignidad del segundo mérito es el elemento número 2. Eso es el sacerdocio. Me equivoqué. No es dignitate, sino munus, el cargo. Para que obtenga el cargo del segundo mérito. El cargo del segundo mérito es una forma similar a decir sacerdocio. El ministerio sumo es del obispo, que está en la fórmula de ayer. En la fórmula del obispo dice ministerio tui suma, la suma de tu ministerio, eso es el episcopado, y el cargo del segundo mérito, porque es inferior que el obispo, eso es el sacerdocio. Acá están los dos elementos para la validez. Entonces, repito, para que recibido de ti, Dios, obtenga el cargo del segundo mérito y muestre con el ejemplo de su conducta la censura de las costumbres. Esta es toda la forma que constituye un sacerdote verdadero, y los dos elementos más importantes son aquí y aquí. En la fórmula nueva, ¿qué hicieron? En la forma nueva quitaron este ut y aquí, que hay tan solo una coma. ¿Cómo se dice coma en vírgula? Pusieron punto y coma. ¿Cómo se sería punto y coma? Punto y vírgula. O sea que había simplemente una coma y ahora hay un punto y coma en el rito moderno. El punto y coma separa casi tan fuertemente como el punto aparte, separa los conceptos. Antes la coma une o mantiene una cierta unidad con lo que sigue. Allá está la coma, este es el rito verdadero, y acá está lo que sigue. Justo quitaron además este ut. Entonces el punto y coma del rito moderno separa mucho el concepto anterior de lo que sigue. Hay una clara separación allí. Son los únicos dos cambios en la pura forma. El resto del rito tiene muchísimos cambios y han quitado todos los conceptos que expresaban la esencia del sacerdocio, como decía León XIII, y su potestad principal, que es consagrar el cuerpo y la sangre de Dios en el sacrificio de la misa, que no es una pura conmemoración del sacrificio de la cruz. O sea que el resto del rito sí está muy dañado, pero la forma, palabras esenciales para la validez, tiene estos dos cambios. Reemplazaron esta coma, esta vírgula, por punto y vírgula, separa mucho más lo anterior de lo que sigue, y quitaron el ut latino, que significa ¿para qué? Estos cambios, ¿se puede afirmar que volvieron inválida esta forma? No, tal vez no se puede afirmar, porque parecería que la significación se ha mantenido. Pero si no modificaran la significación, ¿para qué los modernistas lo hicieron? ¿Para qué pusieron punto y vírgula aquí en vez de la vírgula? ¿Y para qué quitaron el ut? Parecería que no se puede afirmar que la significación está dañada con estos cambios, porque quedaría: otorga a este siervo la dignidad del sacerdocio, renueva en sus entrañas el espíritu de santidad, punto y coma, para que, no existe, recibido de ti, recibido de ti, obtenga
el cargo del segundo mérito. ¿Hay alguna distinción y alguna diferencia? Sí, pero es difícil decir que es un cambio sustancial. Entonces la forma, concedamos que tal vez no tiene un cambio sustancial. Entonces estaríamos en lo que León XIII explicó, que los anglicanos tuvieron una primera forma que fue totalmente inválida. Eso, digamos, no es el problema aquí. Y los anglicanos tuvieron una segunda forma, que la pura letra de las palabras, de la pura forma, dice León XIII, tal vez tenga un significado legítimo, tal vez sea correcta, pero esta segunda forma anglicana, dentro de un rito de esas características, por más de que la pura letra de las palabras fuese legítima, digamos correcta, no significa, dentro de un rito así, no significa lo mismo que el dogma católico y la esencia del sacerdocio. Y eso sí ocurre en este rito moderno. Entonces tiene dos cosas extrañas, dos cambios extraños en la forma antigua, que parecería no dañó la significación, parecería, pero insertada, es como el segundo caso de los anglicanos, insertada en un rito que no dice en ningún lugar y que se le ha quitado todos los conceptos católicos de la esencia del sacerdocio, que no dice la potestad principal, que es consagrar el cuerpo y la sangre de Dios durante la Santa Misa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces parecería que esta segunda forma, que en su pura letra, podemos decir que no tiene dañada la significación y que mantiene los dos elementos para la validez, podemos decir, porque es extraño, los modernistas no hacen cosas porque sí. Si fuese exactamente lo mismo, ¿por qué pusieron punto y vírgula acá, punto y coma? ¿Y por qué quitaron eso? Hacerlo porque sí. Bueno, es extraño, por lo menos. Pero concediendo que la significación no se dañó, supongamos que la significación no se dañó, un rito en la pura letra, correcto, una forma, perdón, en la pura letra correcta, pero insertada en un rito así, León XIII dice no significa lo mismo que el dogma y la esencia del sacerdote, y también se produce la invalidez. Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, y con eso vamos a terminar nuestra exposición. Vamos a ver los cambios y diferencias y cuántas cosas, sobre todo tenemos que hablar de cuántas cosas han sido quitadas, cercenadas, cortadas del rito moderno actual. Un primer dato, vamos a ver un montón de comparaciones entre el rito moderno, ya no la forma la dejamos allí, concedemos que parece que no daña la significación. Si no daña la significación, parece que esa forma es válida en sí. El tema es que una pura letra válida en un rito malo, dice León XIII, no sirve y es inválido también. Veamos eso ahora. Primer dato a considerar en el rito moderno. El mismo Papa León XIII decía en su Apostolice Cure, la potestad principal del sacerdote es consagrar el cuerpo y la sangre del Señor en el sacrificio de la misa, que no es una mera conmemoración del sacrificio de la cruz, porque es realmente hacer de nuevo el sacrificio de la cruz. Muy bien, si la función principal del sacerdote, la potestad principal, es consagrar el cuerpo y la sangre de Dios en la misa, eso, si es lo principal, en ninguna parte del rito moderno se dice, en ninguna. La misma palabra misa, la pura palabra misa. Yo utilicé para este estudio un pontifical moderno, el aprobado oficialmente en España por la Conferencia Episcopal Española, con los textos de Pablo VI y los agregados de Juan Pablo II. En ese texto oficial, usted en teoría está creando a alguien para la Santa Misa, potestad principal, consagrar cuerpo y sangre de Dios durante el sacrificio de la misa. En ningún lugar se dice. Ya la potestad principal, en un rito así como el moderno, no existe, no está expresada. Es más, ni siquiera la palabra misa. Usted revisa en esa edición oficial de España, Conferencia Episcopal Española, de principio a fin, la ordenación sacerdotal moderna, en ningún lugar se dice ni siquiera
la palabra misa, cuando el sacerdote es para la misa. Es la función o potestad principal para renovar el sacrificio de la cruz. Solamente existe la palabra misa, no en el rito, sino en una nota al pie de página. ¿Se dice así en portugués? En una nota al pie de página. No es parte del rito, sino que tiene nota número 1 abajo. La misa, y no dice mucho tampoco. Ahora, no es parte del rito, el rito no dice ni una sola vez la palabra misa, y en todo ese rito que tiene una nota al pie de página, una nota explicativa, aún esa nota explicativa, en la pura nota, al pie de página, dice la palabra misa, referenciada al pedacito, a la sección del rito a la cual se refiere. Y en la sección del rito a la cual se refiere está mal. O sea que es tan solo una nota del pie de página con referencia a una frase del rito mala. Esa frase del rito, donde existe tan solo esa nota al pie de página, en el rito dice lo siguiente: considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. En la Santa Misa yo no hago muchísimo más que conmemorar. En la Santa Misa yo hago de nuevo el sacrificio de la cruz, incorrectamente. Hago de nuevo el sacrificio de la cruz, incorrectamente. Es muchísimo más que acordarme, que es la postura de la herejía de los protestantes. El protestante dice, la misa no es el sacrificio de la cruz, la misa es la cena. Pablo VI dice, la misa es la cena del Señor o misa, igual que la herejía protestante. Y la herejía protestante agrega, es la cena en la cual usted hace la conmemoración del Señor. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Y ahí está la nota al pie de página. O sea, en un rito con expresión mala, con expresión en relaciones a la herejía protestante, no dice la palabra misa, y una nota al pie de página dice la misa tal cosa. Entonces, gravísimo. Una nota al pie de página no es rito, y esa nota hace alusión a un error, por lo menos emparentado sin duda con la herejía protestante. Primer tema grave del rito moderno. Segundo ejemplo, en el verdadero rito católico, en la parte de lo que se llama la primera munición, el verdadero rito católico dice: el sacerdote corresponde ofrecer, importantísimo el verbo ofrecer, porque uno ofrece el sacrificio. Al sacerdote corresponde ofrecer, bendecir, mandar, predicar y bautizar. Esto en el rito moderno no tiene absolutamente nada. Lo más cercano en el rito moderno dice así, en el rito falso moderno: ¿estáis dispuestos a presidir? El sacerdote hace muchísimo más que presidir. El pastor protestante, como no tiene poder de nada, él preside o dirige una reunión. El sacerdote católico hace muchísimo más que presidir, porque el sacerdote católico tiene poder para consagrar el cuerpo y la sangre de Dios y renovar el sacrificio de la cruz. Es muchísimo más que presidir una reunión. Aquí yo estoy presidiendo, porque esto no es la misa, pero un laico también puede presidir, y el pastor protestante es un laico. Entonces, en la parte que corresponde a ofrecer el sacrificio, en el rito verdadero, lo más parecido en el rito moderno dice: ¿estáis dispuestos a presidir? ¿A presidir qué cosa? La celebración de los misterios de Cristo, muy ambiguo, pueden ser muchas cosas, especialmente el sacrificio de la cruz, no, el sacrificio de la Eucaristía. Ya lo expliqué, la misa no es la Eucaristía. La gente buena pregunta: padre, ¿a qué hora es la Eucaristía? La misa no es la Eucaristía. La única forma de utilizar la palabra Eucaristía correctamente es como sinónimo de Santa Comunión. Pero la misa no es la Santa Comunión. Gracias a que hay misa, tenemos Santa Comunión o Eucaristía. Entonces, el sacerdote primero dice presidir. El sacerdote católico tiene mucho más que presidir. Y después no dice el sacrificio de la misa, dice el sacrificio de la
Eucaristía, que es un concepto que Lutero, que odiaba, ya lo expliqué, hasta la misma palabra misa, decía, no le diga usted misa, dígale Eucaristía, decía Lutero. O sea que tiene una ambigüedad y otra vez está emparentada con la herejía protestante. Y eso es lo más parecido que quedó a lo que tiene nuestro verdadero rito católico. Ahí tiene otra diferencia y grave. Repito, está dispuesto a presidir. El sacerdote hace mucho más que presidir. Tiene poder para consagrar el cuerpo y la sangre de Dios. La celebración, ¿de qué? ¿De la misa? No, del sacrificio de la Eucaristía. La expresión católica tendría que ser del sacrificio de la cruz renovada en el altar. Eucaristía tiene que ver con Lutero, etcétera, etcétera. Voy a leerles una cita de Lutero con respecto a la palabra Eucaristía, misa como Eucaristía. Por eso la gente buena, no lo hace de malo, pero la gente que viene de lo moderno siempre pregunta, Padre, ¿a qué hora es la Eucaristía? Y hay que decir, no, ¿a qué hora es la misa? No la Eucaristía. Bueno, pero eso es una pequeña acotación. Lutero llegó a decir, la misa no es un sacrificio. Respuesta, la misa sí es un sacrificio. O la acción de un sacrificador. Respuesta, la misa sí es la acción de un sacrificador. El sacerdote funciona como un sacrificador in persona Christi. El sacrificador principal es Cristo y el secundario, un instrumento, es el sacerdote. Pero sí hay un sacrificador, que es Cristo, y el instrumento sacerdote. Hasta ahora todo mal, Lutero. Llamémosla, dice Lutero, Eucaristía. Es curioso. Lutero dice, llamemos Eucaristía, no misa. Sacrificio de la Eucaristía, dice el rito moderno. O llamémosla Memorial del Señor. Qué curioso. Definición oficial de misa moderna de Pablo VI, la primera, para celebrar el Memorial del Señor. Tal cual, como decía el hereje Lutero. Tal cual. Sigamos adelante con los cambios. León XIII se quejaba. Los anglicanos en ningún lugar expresan la potestad principal, que es ofrecer el cuerpo y la sangre de Dios en la misa. El rito moderno tampoco. Los anglicanos no tienen ninguna clara mención ni del sacrificio, el rito moderno tampoco, ni del poder para consagrar tampoco, ni del sacerdocio tampoco, ni de la función principal del sacerdocio tampoco. Todas estas falencias del rito anglicano que menciona el Papa León XIII también están en el rito moderno. Y el Papa León XIII dice, por estas falencias en el rito, aún una forma que mantenga las puras letras legítimas o correctas insertadas en un rito así, dice León XIII, no tienen el mismo significado que el dogma católico y es inválido. En el rito moderno pasa lo mismo. Sigamos viendo ejemplos. Un tercero. En el rito católico existe una oración cuando los sacerdotes ya fueron ordenados, y esa oración, que ayuda a la significación de todo el rito, ex adiuntis, se dice en latín, dice clarísimamente la potestad principal del sacerdote. Dice así: para que estos nuevos sacerdotes transformen el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de tu Hijo por medio de la bendición inmaculada, por medio de la transustanciación. Es esta oración, cuando ya han sido ordenados, como parte de ese rito que ayuda a la significación, en el rito católico dice, repito, que estos ordenados sacerdotes transformen el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de tu Hijo por medio de la bendición inmaculada. De esto no quedó absolutamente nada. Esta parte está totalmente quitada del rito moderno. Otra vez León XIII, por las cosas que han sido quitadas y cercenadas del rito anglicano, en el cual si algunos vestigios todavía quedaban del rito católico, han sido cuidadosamente quitados, y esto daña la significación.
En el rito moderno, todas estas cosas que tiene el verdadero rito católico han sido cercenadas y quitadas y se daña la significación. Otro ejemplo, cuando se entrega el cáliz en el rito católico, se dice lo siguiente: recibe la potestad de ofrecer el sacrificio a Dios y celebrar misas. Repito, recibe la potestad de ofrecer el sacrificio a Dios y celebrar misas, tanto por los vivos como por los difuntos. Importantísimo. Recibe poder para ofrecer el sacrificio y celebrar misa, tanto por los vivos como por los difuntos. Los protestantes también niegan el poder de sufragio de la Santa Misa por los difuntos. Bueno, de esta oración, lo más parecido que ha quedado en el rito moderno dice lo siguiente: recibe, en vez de la potestad de ofrecer el sacrificio a Dios y celebrar misa, dice, recibe la ofrenda del pueblo. ¿Qué es eso? Recibe la ofrenda de los fieles. Recibe la ofrenda del pueblo santo para celebrar el sacrificio, no, para presentarla a Dios. No tiene nada que ver eso con el poder de ofrecer el sacrificio y celebrar misa, que decía la oración verdadera católica. Sigue diciendo, otra vez como recién, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Ya lo expliqué, en la misa es mucho más que conmemorar, en la misa se hace algo, no solamente se recuerda algo, no solamente se lembra algo, se hace algo, el sacrificio de la cruz, imprentamente. Y acá lo más que tiene es una conmemoración y recibir la ofrenda del pueblo para presentarla a Dios. ¿Qué tiene que ver eso con recibe el poder de ofrecer el sacrificio a Dios y celebrar misas, que decía el rito verdadero? Eso fue quitado y reemplazado por esto, que contiene errores y ambigüedades, errores relacionados con la herejía. Otro ejemplo, en el rito católico, después de haber dado la comunión, se le dice lo siguiente a los sacerdotes: recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les son perdonados, y a quienes se los retengáis les son retenidos. Las dos funciones o potestades más básicas e importantes y esenciales del sacerdote son celebrar misa y confesar. Son lo más importante y lo más esencial del poder sacerdotal. ¿Qué quedó de esto? Recibe el poder de perdonar los pecados, dice el rito católico. ¿Qué dice el rito moderno? En esa parte el rito moderno tiene una ceremonia que es opcional, vale decir que puede no hacerse, para que se orienten. La función más importante del sacerdote es la misa. No está ni siquiera la palabra misa en el rito moderno, ni siquiera la palabra misa. Ofrecer, consagrar el cuerpo y sangre de Dios, no hay nada de eso en el rito moderno. La segunda función esencial es confesar, la confesión. Y eso también está dañado en el rito moderno, porque lo más que hay es un rito opcional, vale decir, si quiero lo hago y si quiero no lo hago, no es obligatorio. La segunda función más importante es el sacerdote. Y supongamos que un obispo moderno dice, sí lo voy a hacer. ¿Qué tiene que decir ahí? Ahí dice, que el supuesto sacerdote moderno, que Dios os haga ministros fieles de la reconciliación. Vale decir, cuando se expresa claramente el poder de la confesión durante el rito católico que ayuda a la significación de la forma, la equivalencia en el rito moderno es algo opcional, puede no decirse, en algo que es esencial para el sacerdote, y si el obispo moderno, entre comillas, decide sí decirlo, expresa lo que acabo de leer, que Dios os haga ministros fieles de la reconciliación. Sí, puede no hacerse, y si se hace, expresa reconciliación, algo que es ambiguo. Y también León XIII dice, cuanto mucho subsisten algunas cosas
que encima son ambiguas, y si pudiera darse que las puras letras son correctas, no significan lo mismo entonces en un rito así que el dogma católico, e igualmente es inválido, dice León XIII. Acá pasa algo muy similar. Sigamos adelante. Otro ejemplo, con este rito, que es opcional en la falsa iglesia moderna, sobre la confesión, supongamos que el obispo moderno lo hace, sí lo hace, a pesar de ser optativo, con eso termina la ceremonia moderna, y quedan también cercenados y cortados un montón de otros conceptos del rito católico que ayudan a la significación correcta del rito católico y que no existen en el moderno. Otra vez, como León XIII, tantas cosas católicas han sido quitadas, existen tantas ambigüedades, existen errores, que aún si uno puede conceder que la pura forma es legítima, en un rito de esas características, dice León XIII, no tiene el mismo significado católico y también se produce la invalidez. En el rito moderno, con esto opcional termina, y entonces, ¿qué otras cosas del rito católico han sido quitadas y cercenadas? Los últimos 3 ejemplos y después pueden hacer preguntas. Se hace una nueva munición a los sacerdotes católicos en el verdadero rito, en el rito católico, y en esa munición se dice, el obispo le dice a los sacerdotes: os amonesto, verdadero rito católico, a que aprendáis con diligencia de otros sacerdotes ya doctos el orden de la misa. Siempre el rito católico verdadero insiste en la misa, en el rito moderno ni siquiera la palabra está. A que aprendáis de otros sacerdotes doctos el orden de la misa y la consagración de la hostia. Jamás se dice en el rito moderno consagrar el cuerpo y la sangre de Dios, consagrar la hostia. Y la consagración de la hostia y la fracción y la comunión antes de que os acerquéis a celebrar la misa. Eso está en el rito católico. En el rito moderno no hay nada. Algo que ayuda a la significación en el rito verdadero, en el rito moderno no hay nada. 8º ejemplo, anteúltimo ya. Se da una bendición a los sacerdotes en el rito católico y se dice allí que seáis bendecidos en el orden sacerdotal y ofrezcáis hostias propiciatorias por los pecados y ofensas del pueblo al omnipotente Dios. Hostia, la palabra hostia es víctima. La víctima en el sacrificio de la cruz y en la misa es Cristo, Dios. Ofrezcáis hostias propiciatorias por las distintas misas. El sacrificio católico de la Santa Misa es un sacrificio propiciatorio, que nos hace propicios o bien vistos ante Dios después de nuestros pecados. Y se le dice al sacerdote: ofrecer eso, Cristo, para que sea una hostia propiciatoria por los pecados y ofensas del pueblo. No dice nada de esto en el rito moderno, que ayuda a la significación por lo que es la misa. Y un ejemplo más, la última munición en el rito católico le dice el obispo: los ordenados al sacerdocio, después de vuestra primera misa, decir otras 3 misas, a saber, una del Espíritu Santo, otra de la bienaventurada siempre Virgen María, la tercera por los difuntos. Allí está otra vez la insistencia de celebrar misa. En el rito moderno no hay nada, y dice al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, los protestantes no aceptan, y por los difuntos, que los protestantes jamás aceptan que se deba hacer sufragios o rezar por los difuntos. O sea que marca más el dogma y la verdad católica con respecto a la Virgen, con respecto a los difuntos, que es un punto importantísimo para distinguirnos de la herejía protestante. Esto fue totalmente quitado. Frente a esta realidad, terminó el Papa León XIII, decía: el rito de los anglicanos no expresa la potestad principal del sacerdote, que es ofrecer el cuerpo y la sangre de Dios en la misa. El rito moderno tampoco. El rito anglicano no expresa la esencia del sacerdocio,
que es su función de ser sacrificador para que seamos propicios por nuestros pecados. No expresa el poder de consagrar el cuerpo y la sangre de Dios, el rito moderno tampoco. El rito anglicano tampoco expresa, leo a León XIII, fue deliberadamente quitado de allí todo lo que en el rito católico muestra claramente la dignidad y los oficios del sacerdote. Una forma así no puede ser ni apta ni suficiente para la validez del sacramento, del sacerdocio, la cual forma ciertamente no dice aquello esencial que debería decir. Una forma, por más que la pura letra de las palabras tal vez estén correctas, decía León XIII, en un rito así no significa lo mismo que el catolicismo. Y por lo tanto también tiene dañada la significación y también produce la invalidez. Con lo que hemos comparado en el rito moderno ocurre prácticamente lo mismo. ¿Cuál sería la conclusión final? La conclusión final es que por lo menos, sobran los argumentos para decir que hay duda positiva en cuanto a la validez del rito moderno de sacerdocio. Duda positiva significa una duda basada en hechos reales, basada en hechos objetivos, el daño del rito moderno. Por lo menos, dando nuestra sentencia más suave, por lo menos hay argumentos de sobra para decir que con estos daños realizados en el rito moderno, más las cosas que no tiene el rito moderno, sobra para decir, por lo menos, que hay duda positiva de la validez, basada en la realidad y basada en hechos objetivos de los problemas de ese rito. Si hay duda positiva en cuanto a la validez, no se puede recurrir a ningún sacerdote de ellos, porque sería pecado recurrir a un sacerdote cuyo rito de ordenación tenga una duda positiva en cuanto a la validez. Y esto sirve solamente para el caso de lo que explicaba de las comunidades que piden tal vez a un obispo anciano, verdadero, antiguo, que les haga este rito moderno, porque aquellos sacerdotes modernos que ya reciben la ordenación de un obispo moderno, como el obispo moderno ciertamente es inválido, ya invalida todo para adelante. Pero esto es interesante cuando esos pocos obispos vivos, aquí en Curitiba hay uno, que han recibido la verdadera consagración de obispo antes del Concilio Vaticano II o antes de los cambios, realiza un rito allí, sería un verdadero obispo como el de Curitiba, aunque esté en la herejía del modernismo, pero si realiza un rito así, a pesar de que es verdadero obispo, produce un rito con duda positiva de la validez. No se puede recurrir a ningún sacerdote. Y eso moderno, y eso dando la opinión más benigna. La opinión más fuerte, pero tal vez no se puede dar un punto final, es que ante las semejanzas del daño del rito se afecta la significación y se presenta por segunda vez el problema de invalidez anglicano. Si las cosas no se pueden decir en forma absoluta en cuanto a esto último, sí alcanza por demás a la duda positiva y no se puede recurrir a los sacerdotes modernos. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Com relação a essa pequena parte amarela que o senhor deixou no quadro, ela seria o começo da esse trecho ali que ele foi alterado ponto e vírgula e a palavra. Sí. Ela é um pequeno trecho do todo. No, solamente eso. Quitaron esto, quitaron el ut en la forma, pero el resto del rito está muy cambiado y no tiene los conceptos más esenciales del catolicismo que expresan la esencia del sacerdocio y su potestad principal del cuerpo de Dios. En la pura forma o palabras necesarias para la validez, quitaron el ut y separaron más los conceptos anteriores con los siguientes, con un punto y vírgula en vez de la vírgula tan solo que había antes. Son los únicos dos cambios. Na parte da manhã, o senhor falou assim, assume a intenção de acordo com a ação realizada. Então, ele assumiu a intenção quando eles colocaram esse ponto e vírgula, eles assumiram a intenção, tornaram algo certo e duvidoso. Isso já... Si ya con estos simples cambios han tornado algo dudoso, deixou duvidoso. Los modernos,
Es difícil decirlo porque si uno lo lee, aún con estos cambios que separan más los conceptos anteriores de los que siguen, y acá no dice Lut, si uno lee todo el sentido de la frase, es difícil decir que está la sustancia o la esencia de la forma alterada. Pero si no está alterada, uno dice, ¿por qué los cambiaron? ¿Para qué hicieron eso? Bueno, no sé. Pero cuando uno lee sin esto y con un punto y virgula ahí, parece como que la significación no queda tan alterada, por lo menos. Parece. Pero es extraño. ¿Por qué lo hicieron? Supongamos que la forma no quedó dañada su significación, todo el resto del rito no tiene lo más esencial de sacerdocio, no tiene ni la mención de la misa, ni la consagración del cuerpo y sangre de Dios. Entonces, podemos decir que se repite el problema anglicano. Y damos la concepción más suave, duda positiva, no se puede recurrir. Es pecado. El concepto más suave que podemos dar. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Don Lefebvre también en su libro Carta Abierta a los Católicos Perplexos habla de una ordenación sacerdotal, creo que en Estados Unidos o cosas así, y ese obispo que ordenó a estos sacerdotes dijo en el sermón, ¿no?, que ese sacerdote sea como Gandhi, Martin Luther King o cosas así, ¿no? O sea, la intención, bueno, de ¿no? Y creo tal vez una gran mayoría que sean revolucionarios, comunistas o ecologistas, cosas, pero no sacerdotes. Sí. Es todo un problema. ¿Alguien quiere preguntar algo más, caballero? Sí. Tem mais uma pergunta. Sim. Se permite? Na verdade, assim, não com relação à explicação da questão do rito, mas da questão da, o senhor fala só para entender a questão da forma. Eu fiquei pensando até a gente começou a conversar embaixo, só na questão da forma. Por exemplo, esse copo que está em cima da mesa. Se eu quebrar esse copo, eu consigo. Eu sei o que vai ser um copo. Você vai ter um copo de plástico, um copo de barro, um copo de madeira. Continua sendo um copo. E isso que seria a forma. E a matéria, por exemplo, é vidro, é barro, é plástico. Aí no caso da forma do rito ali, quando eles fazem, eles estão tentando mudar algo que não dá para mudar. Seria o que eles fazem, além de ser uma ofensa a Deus, eles estão tentando mudar algo que não dá para. Eles querem mudar uma forma que foi Deus, o Espírito Santo estabeleceu, e eles estão tentando mudar uma coisa que não tem como. Na verdade, além de ser pecado, é irracional que eles querem fazer. Seria isso? Sí, no entendí bien cómo sería la pregunta en portugués. Por exemplo, vamos ver se eu vou. Por exemplo, assim, a questão o que eles querem mudar, eu imagino assim que, além de ser um pecado, é algo que não dá para fazer, não. Que esto sin cambios es un pecado, hacer esto va contra el Espíritu Santo. Seguro, porque están tocando las partes más importantes del catolicismo, que depende los sacramentos y la santificación de los fieles. Sí, son gravísimos todos estos cambios. Se o senhor me permite, depois, ao final, eu quero continuar em particular nisso. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Bueno. Gracias, Padre. Tengo la hoja con la enumeración de todos estos cambios en comparación al rito verdadero católico. Puedo después dejar allí, tal vez para que hagan unas copias. Muy bien. Existe outros ritos de ordenação sacerdotal, ou só existe na Igreja Católica apenas um rito para ordenação sacerdotal? Como tem ritos de missa diferentes, Sí, en el rito occidental romano, que es el que usamos todo el occidente, podemos decir, es esto. Después están los ritos orientales, pero han cambiado todo. Los ritos orientales no ha quedado ninguno como antiguamente, ellos se han encargado de cambiar todo. Este es el rito que usamos, el rito romano.
que usamos, podemos decir, todo el occidente utiliza este tipo de ritos. Sí, sí hay otros ritos. Bueno, hacemos una oración. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.